El puerto de Buenaventura mueve el 44% del comercio exterior. El puerto de Buenaventura aumentó 43,5% el volumen de carga recibido durante 2021. Durante 2022, 14.783 empresas de 30 departamentos del país utilizaron el complejo portuario de Buenaventura para importar o exportar materias primas, bienes de consumo o tecnología. Al puerto de Buenaventura llegó el buque más grande de contenedores. Puerto de Buenaventura, gran protagonista del comercio exterior. Con estos titulares podemos comprender que este es un puerto muy importante para el país y debería reflejarse en la calidad de vida de quienes conviven con él, pues ciudades muy desarrolladas cuentan con su propio puerto, como Shanghái y su puerto en China, el puerto de Singapur, el puerto de Shenzhen, el puerto de Busan en Corea del Sur, el puerto de Hong Kong, el puerto de Kaohsiung en Taiwán y el puerto de Los Ángeles en Estados Unidos. Y aunque estas infraestructuras estén acompañadas de altos edificios, grandes carreteras pavimentadas y un progreso de la mano con su comunidad, en Buenaventura tener puerto no garantiza nada de eso, pues tienen más de 10 años esperando una buena carretera y deben seguir esperando, pues según la licitación las obras serán terminadas en 2027. El puerto es utilizado para importar productos de miles de empresas colombianas como la Organización Solarte en Bogotá, Postobón de Antioquia o Colombina del Cauca, asimismo para exportar productos como los de Río Paila Castilla del Valle del Cauca, Kimberly de Bogotá y la Federación Nacional de Cafeteros desde Antioquia, lo cual representa un importante progreso para el país. Sin embargo, este desarrollo y riqueza de las demás ciudades del país pasa justo por el medio de la pobreza y necesidad de Buenaventura de forma indolente. En este mapa vemos la carretera por donde pasan los containers y en este otro el mapa de la concentración de hogares en miseria, según el DANE. Y es que a pesar de que pasen toneladas de progreso por sus calles, todos sus servicios domiciliarios están por debajo del promedio nacional. Por ejemplo, en el servicio de alcantarillado, la cobertura es la menor de entre todas las ciudades con las que se comparó. Solo miremos este titular del Espectador del 28 de mayo de 2020. Buenaventura, cuando el desarrollo le da la espalda a la ciudad. En el artículo se comentó, no es que el Estado no haya llegado, siempre ha estado ahí, pero con una lógica de expropiación y de muy poca inversión, pues recordemos que a Buenaventura llegó nuestro querido expresidente Gaviria a expropiar los puertos del Estado y entregárselos a los privados. Y aunque la idea pudiera justificarse por los aportes en impuestos que darían estos privados a la ciudad, la realidad es que según el Banco de la República, la zona aduanera de Buenaventura le aportó 4,2 billones a la nación, pero Buenaventura solo recibió el 3 o 4% de todos esos recursos. Y así, desde la presidencia de Gaviria, pocos privados se quedaron con la riqueza del muelle, y mientras los puertos reciben millonarias inversiones, nuevas tecnologías y equipos modernos, convirtiéndolo en uno de los puertos más sofisticados de Latinoamérica, no muy lejos, a pocos metros de tanta inversión, en vez de grandes barcos hay pequeñas chalupas de pescadores, y en vez de cemento y maquinaria hay casas de madera que ni siquiera están sobre tierra firme, pues aunque pasaron muchos presidentes, ninguno le quiso dar una verdadera oportunidad a la comunidad para que se haga cargo, aunque sea de un pedacito del puerto de su ciudad. Por ello, Gustavo Petro anunció que quiere entregar el muelle número 13 a pescadores de la ciudad, pero mucho cuidado, esta no es una expropiación, ya explicaremos por qué, pues la revista Cambio publicó este titular: ha sido un infierno, empresario al que Petro le quitó su contrato en el puerto de Buenaventura. Pero aquí debemos aclarar que Petro no está quitando ningún contrato, pues simplemente el contrato de arrendamiento del muelle 13 se terminó. Es como si arrendáramos una casa por un año con un contrato y al final de este alguien dijera que le quitamos la casa a los arrendatarios, como si no fuera nuestra. Por eso a Gustavo Petro le tocó aclarar la situación. La propiedad del Estado, que fue concesionada por un tiempo para explotación comercial por un particular, llega a su final según el contrato. Ahora pasa a las sociedades tradicionales de pescadores de Buenaventura. Por ello, el abogado Mauricio Rodríguez comentó: estamos trabajando de la mano de asociaciones y cooperativas de trabajadores de Buenaventura históricamente excluidos para avanzar en la primera concesión portuaria al sector solidario de Colombia. Lo peor es que si el gobierno no le vuelve a entregar el muelle a este grupo, según revista Cambio, habrán demandas millonarias
denuncias contra el gobierno. De acuerdo con El Tiempo, cayó una camioneta de la UNP con coca. Capturaron a firmante de paz y a sus escoltas. Ante la noticia, Andrés Escobar, concejal de Cali por el Centro Democrático, dijo que bajo la gestión de Augusto Rodríguez, director de la UNP Colombia, las camionetas de los esquemas de seguridad solo se le otorgan a militantes de las FARC, quienes terminan transportando cocaína, o a gobernadores indígenas como Carlos Gilberto Gualteros para que las arrienden y sean usadas para la comisión de delitos. Dijo que había un evidente sesgo ideológico, que no en vano el director Rodríguez archivó su solicitud y le dijo a sus colaboradores que eso no tardan en matar o desaparecer a ese hijo de puta. Mencionó que hará uso de los recursos jurídicos pertinentes para que la unidad le brinde las garantías a las que tiene derecho como integrante de la oposición y la asignación de su esquema dependa exclusivamente del concepto emitido por el CERREM. Le dijo al señor Augusto Rodríguez que lo hacía responsable por cualquier cosa que pudiera amenazar su integridad y su vida. Ante esta solicitud, Beto Coral le respondió: ¿quieres camioneta? Cómpratela, no seas zángano, todo lo quieres regalado, ¿no que eres empresario? No, no, ¿verdad? Y es que recordemos que Revista Semana lo llamaba el empresario. En el diario El Tiempo también se ganó ese apelativo. En el perfil que tiene en La Silla Vacía se menciona que desde hace 9 años creó una empresa de marketing digital y, según dice, ha asesorado más de 400 empresas en marketing y manejo de redes sociales, pero en Cuestión Pública se tituló que de empresario solo tiene el nombre. Allí se anexó este documento en donde la categoría de la organización del señor Escobar solo era la de persona natural. Nosotros también ingresamos al portal para verificar la información y encontramos exactamente los mismos datos. Y sí, tal como lo dijo La Silla Vacía, sus actividades económicas son la publicidad, la creación audiovisual, actividades de desarrollo de sistemas informáticos y organización de convenciones y eventos comerciales. Pero también confirmamos que la categoría de matrícula del empresario es de persona natural. Lo raro es que, como se dijo en Cuestión Pública, el empresario dijo que aportaba a la sociedad con empleo. Tengo empresas fruto de mucho esfuerzo y años de trabajo. Soy una persona de bien, trabajadora. Aportó a la sociedad con empleo. Por eso también decidimos consultar los formularios de su registro empresarial en la Cámara de Comercio de Cali y, al igual que Cuestión Pública, nos preguntamos ¿cuál empleo? Si según los documentos de su empresa no cuenta con trabajadores vinculados directamente. En el apartado de empleados temporales dice 0, aunque Escobar no dijo del todo mentiras, pues su empresa sí dice tener un empleado, pues certificó a la empresa como pequeña empresa joven, y para acogerse a los beneficios de esta ley, las personas naturales deben tener hasta 35 años, pero allí se puso a él mismo para cumplir los requisitos, por lo que ese empleado que tiene la empresa es él mismo. También queremos saber cómo hace labor social si en un año le ingresaron a la empresa 3 millones de pesos. También dice pagar impuestos, pero son los que pagamos todos los colombianos, pues su empresa no registró gastos por impuestos. Pago impuestos. En fin, tal como lo tituló la periodista Diana Salinas, este señor de empresario solo tiene el nombre. Ante el comentario de Beto Coral, Escobar le respondió: la ausencia de padre en tu vida te hizo mucho daño, Beto, sumado a una madre de vida silenciosa. Ve a terapia, algún día podrás superarlo junto a tus vicios y aberraciones. Coral le respondió lo siguiente: Andrés, tengo solo 2 vicios. El primero es a trabajar mucho y el segundo es a desenmascararte. Fui el primero que reveló tu identidad cuando saliste como cual paramilitar a dispararle a manifestantes. Fui el que le contó al país que te deportaron cuando cruzaste la frontera ilegalmente, y fui el que destapó tu farsa de víctima cuando te agredieron por andar de peleón callejero. Los 2 vicios los disfruto mucho. Saludos. Pero Escobar no se defendió de ninguna de las acusaciones, pues se limitó a responder: comprendo, siempre has tenido fijación por las figuras masculinas, Beto. Las ausencias son demonios que nunca se van y duelen como llagas. A lo que Coral respondió: las mismas llagas que te salieron en la cárcel en Texas. Tu pequeñez solo te da para intentar ofenderme con comentarios homofóbicos o temas relacionados con la muerte de mi padre o la dignidad de mi mamá. Hace rato perdiste, Andrés, hace rato.
Necesitamos que nuestros periodistas se pongan de acuerdo en lo que dicen, y más si trabajan en un mismo medio de comunicación. Pues Salud Hernández dejó como un zapato a María Andrea Nieto, y así comprobamos cómo el periodismo de Nieto demuestra ser uno bastante mediocre. Lo peor es que, como cree tener la razón, en su espacio del control trata de explicar cosas que van más allá de su entendimiento de una forma relajada y fácil, como desconociendo que no tiene ni idea de lo que dice. Para ejemplificarlo, vamos a tomar el control a la tragicomedia del gobierno Petro. Allí la señora Nieto está completamente segura que lo que quiere el gobierno Petro es acabar con la fauna y flora de la isla Gorgona, al dejar que el gobierno norteamericano utilice el territorio para ejercicios militares e instalar un gran radar. Acabar con el santuario de la isla Gorgona para hacer ejercicios militares. Poner un radar y acabar con la flora y fauna de ese tesoro en el Pacífico colombiano es igual de horrible que entregarle el santuario del páramo de Santurbán a los árabes para que saquen oro. La periodista está tan segura de su supuesta información que incluso tiene el atrevimiento de burlarse de la situación. Todo parece un chiste, pero no lo es. Por favor, no se vayan a reír, pues para no ofender al gobierno del cambio. Por eso invitamos a Andrea Nieto a que escuche el mensaje que le manda su compañera de Revista Semana. ¿Cuál es el problema de una estación de guardacostas en la isla Gorgona? Un parque natural que hay que proteger, que hay que cuidar. Poner un radar. Hay demasiados depredadores. Tienen que combatir la pesca ilegal, que es devastadora, el narcotráfico, y además son como una unidad de rescate para cualquier náufrago. Y acabar con la flora y fauna de ese tesoro en el Pacífico colombiano. ¿Cuál es el problema, por Dios? No nos queremos esos inventos de espías gringos. Para hacer ejercicios militares. Vigilando a ver qué hacen los colombianos en el Pacífico, por favor. Y ya que Andrea Nieto no quiere radares, miren lo que dice su compañera. Poner un radar y acabar con la flora y fauna. Y eso es precisamente lo que quieren evitar los narcotraficantes, que haya un radar en Gorgona que detecte a muchas más embarcaciones como esta. Y el periodismo de Andrea Nieto, que tanta seguridad promulgaba, así lo desmiente el capitán Javier Bermúdez, tratando como mito lo que para Andrea Nieto era una noticia. Tal vez es porque hay desconocimientos, creería yo, falta de información y mitos que se han generado alrededor del proyecto. La gente siente que existe de pronto una vulneración en términos de soberanía. Para hacer ejercicios militares. Pero pues yo le puedo dar la tranquilidad de que la donación que va a ser en el marco de la cooperación de estos bienes no va a existir ninguna coadministración de ellos, van a ser administrados y la información que se produzca en estos elementos son netamente para la Armada Nacional. Para hacer ejercicios militares. Salud Hernández y el capitán Bermúdez le explicaron muy bien a Andrea Nieto de qué se trata el proyecto. Que algunos consideran que adecuar las instalaciones donde viven los infantes de Marina para que tengan unas condiciones dignas, eso significa que poco menos que le abre las puertas para que los gringos construyan aquí una base militar. Para hacer ejercicios militares. Va a ser una adecuación con 3 instalaciones muy básicas, pero si tú ves, estas casas son casas de hace 60 años, que los techos son de asbesto y que son cancerígenos. Nuestros hombres merecen vivir dignamente. Para hacer ejercicios militares. Y es que, como lo dice Salud Hernández, detectó falta de información. Detecté falta de información, por eso corren rumores, como la pólvora. Y el más extendido es que convertirán Gorgona en una base militar y cerrarán la isla al turismo. Acabar con el santuario de la isla Gorgona para hacer ejercicios militares. Detecté falta de información. Y esa falta de información parece ser un factor común en nuestros mejores periodistas. Pues miren lo que dijo Néstor Morales. ¿Qué va a hacer usted cuando diga, bueno, vamos a Gorgona? Sí. Y le van a decir, venga, ministra, acláreme qué fue lo que ustedes hicieron en Gorgona que la volvieron ahora una base militar. Detecté falta de información, por eso corren rumores, como la pólvora. Y el más extendido es que convertirán Gorgona en una base militar y cerrarán la isla al turismo. O van a decir, ministra, ya que ustedes permitieron el tema de los tiburones, vamos a comer aleta de tiburón a Buenaventura. Ese tema no suena un paradójico en momentos en que Colombia va a ser un tema mundial de biodiversidad. Por eso esta fue la contundente respuesta de la ministra. Como usted lo pone, es totalmente paradójico, pero el problema es que esa no es la realidad. Entonces, lo primero que hay que decir es que en Gorgona lo que estamos haciendo es mejorar el Parque Nacional y fortalecer su gobernanza, fortalecer su infraestructura para aumentar la capacidad de protección ambiental. Recuerde que Gorgona es 95% marítimo, o sea, el parque, su área es mar y la isla solamente es el 1%. Como Parques Nacionales controla y vigila 90% del Parque Nacional. El radar que vamos a poner allí y aumentar de 19
19 a 28 infantes de marina en la isla son un instrumento de parques nacionales para la conservación y la protección, precisamente para que esos barcos pesqueros, para que esa situación de narcotráfico que pasa en el Pacífico pues no afecte la conservación. La cuenta de X John W, seguida por otros usuarios como Viral24, Andrés Escobar, la abuela uribista, La República, María Andrea Nieto, Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe Vélez, se caracteriza por compartir publicaciones en contra de Gustavo Petro sin ningún tipo de ética o decencia. Por ejemplo, compartió esta imagen de Verónica Alcocer diciéndole lo siguiente supuestamente a Petro: Ahmed, me lo dejas tranquilo o le cuento a todos cuando te metí un taconazo porque te agarré con un travesti y te tenía como papa en tenedor. O donde escribió Gustavo Petro está muy enfermo. Obviamente no lo hacen público. En todo caso, no hay de qué preocuparse. La medicina cubana lo curará, así como curó a Chávez o a Piedad Córdoba. Y miren este otro. Se aproxima el fallecimiento de otro zurdo de renombre. Pronto le hará compañía a Piedad Córdoba y a Chávez. Tic tac, tic tac. Además también escribió lo siguiente: la Alcocer haga lo que haga, aunque use el traje más fino, siempre se va a ver como una vulgar, como una cabaretera. Y sí, esta es la cuenta que siguen nuestros periodistas y nuestros honorables congresistas. Misma cuenta que con el tinte sarcástico que caracteriza sus publicaciones comentó: mis viejos me hablaron de Martin Luther King, yo a mis hijos les hablaré de Miguel Polo Polo, junto a dos imágenes que comparten algunas similitudes entre los dos mencionados, como el micrófono, varias personas de fondo y gestos de clamor ante el pueblo. Esta comparación ya la había hecho el activista Alejandro Bermeo, quien escribió: no tengo dudas de que Miguel Polo Polo cumplirá los sueños que la violencia y racismo le negó a Martin Luther King: libertad y orden. Colombia, esperamos sus órdenes, comandante. Por eso vamos a hacer una comparación entre algunas frases del representante afro y el líder afroestadounidense. Esto era lo que decía Luther King: no soy negro, soy hombre. Y esto es lo que dice Polo Polo: ser afro en Colombia es una persona que primero, pues de hecho cualquier persona, la Constitución dice, que se autodetermine o se autorreconozca como afro, puede ser afro. ¿Cómo Miguel Polo considera que es ser afro en Colombia? Una persona que puede ser de piel oscura. Listo. Luther King: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Miguel Polo Polo: de desigualdad nadie se ha muerto, esa es la verdad, de desigualdad nadie se muere. La gente se muere por la pobreza, que es muy distinto a la desigualdad. Martin Luther King: nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Miguel Polo Polo: no vamos a sacar a este guerrillero que tenemos en la casa de Nariño a decir a Gustavo Petro que se aquiete o lo aquietamos. Yo creo que eso es ser, perdóname la expresión, muy desgraciado. Luther King quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Polo Polo: por eso proponemos el porte legal de armas en el país. Obviamente esto viene con unos exámenes psicológicos, esto viene con con ciertos tipos de procedimiento, el cual no todo el mundo se le va a poder dar acceso a un arma para defenderse. ¿Ya? Pero esto es algo normal que en muchos países se ha hecho, por ejemplo en Estados Unidos, en donde es más flexible el porte de armas, incluso los tiroteos son menores que en comparación en otros estados donde es más difícil adquirir un arma. Es algo normal y es algo que no debe de criminalizarse. Martin Luther King: lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Polo Polo: por eso, con más razón y para demostrar la oposición radical que vamos a hacer de ahora en adelante en contra del guerrillero y de Francia Márquez, los quiero invitar este 15 de marzo al gran plantón nacional que va a haber aquí en la Plaza de Bolívar a las 10 de la mañana para decirle no a la petrorreforma de Corcho y de Petro que nos pretende llevar a esos oscuros años del Seguro Social. La verdad, si mucho hay 30 personas, así no podemos hacer oposición. Tras todos sus comentarios, una de las cuentas que más lo admira hasta tiene un hashtag que dice Juventudes Polopolistas, parecido al de los jóvenes Cabal, y este acto ha abierto la puerta para que también veamos publicaciones como estas, en donde titulan a Polo Polo como el Mandela colombiano. La cuenta dice que la publicación es sarcástica, recordándonos que el representante no representa
representa ni siquiera a los de su misma corriente, como el periodista antipetrista Diego Santos, quien dijo que Polo Polo no representaba una de las marchas. Lo extraño es que el mismo señor era uno de los que decía cuando marchamos Polo Polo. Por eso una usuaria en X compartió la publicación de la cuenta y preguntó, ¿esto aplica como chiste o brutalidad? A lo que Gustavo Bolívar respondió, si una congresista comparó a Alex Char con Jesucristo, ¿qué más sigue? Y así fue, y casi estamos seguros que no fue un sarcasmo. La representante a la Cámara, Katy Jubinao, fue quien hizo esta publicación. Les quiero contar que hoy estuve en un recorrido por mi Barranquilla y vi por segunda vez en mi vida cómo a un político la gente se le acerca a tocarlo como si fuera Jesucristo, Alex Char. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, el caso número 79 publica la compra masiva de tierras por Cementos Argos en los Montes de María. Allí señalan que esta región es el claro ejemplo de cómo funcionarios del alto gobierno, empresas, empresarios, funcionarios notariales y registrales sacaron provecho del abandono de tierras rurales fruto de la guerra. Pues entre 2005 y 2009 en esta región se registró el mayor número de ventas de tierras. Y es que de acuerdo con el documento El despojo de tierras y territorios de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, su capítulo 2 describe las tipologías y modalidades de despojo, en el que se mencionan, por ejemplo, amenazas, daños a la vida o a la integridad física, embargo y remate de propiedades abandonadas, abandono y apropiación sin transacción comercial o compra de derechos de propiedad a partir de la adquisición de hipotecas y deudas. Este último con la participación de organizaciones paramilitares, quienes presionaban a los propietarios cuyos predios se encontraban hipotecados. Según las víctimas, existieron oficinas dedicadas a inventariar propiedades en dificultades financieras en los Montes de María, las cuales finalmente terminaron despojadas. Allí, 3 situaciones facilitaban la compra masiva de tierras a precios irrisorios: la imposibilidad de un retorno digno y seguro, ser parcelero del INCORA y el endeudamiento. Eso más la complicidad de servidores públicos vinculados a alcaldías, gobernaciones o notarías. Ellos estarían a favor de los intereses de los compradores, generalmente empresarios. Ahora miremos esto. Grupo Argos admite en una carta enviada al presidente Gustavo Petro que fue el mismo gobierno Uribe quien invitó a este grupo económico a comprar 6.600 hectáreas, mismas propiedades que después fueron reclamadas por sus verdaderos propietarios, víctimas de despojos. Pareciera como si el gobierno y la empresa desconocieran la situación allí ocurrida. Según la Fundación Forjando Futuros, en su informe Empresas, Despojo, Violencia y Concentración de Tierras, tiene un listado con las empresas condenadas a devolver tierras despojadas y un indicador que señala quiénes fueron los autores de estos despojos. En este listado encontraremos empresas gigantescas, multimillonarias, como Drummond, la cual tendrá que devolver un predio, Grupo Empresarial Dol, La Francisca, con 49 predios que tendrá que devolver, y Cementos Argos con 28 predios. La misma entidad en 2019 publicó 12 sentencias que condenan a Cementos Argos a restituir tierras. Allí recalcan que Argos hizo caso omiso a la notoriedad sobre la violencia de la región, en donde hay más de 450.000 víctimas de desplazamiento y se han cometido más de 40 masacres. Las sentencias son muy claras en explicar que Cementos Argos no pudo probar su buena fe exenta de culpa y por eso pierde la compensación a favor de ellos mismos. Pues miren esto, el director de esta unidad lideró la entrega de la sentencia de restitución a favor de 21 familias del corregimiento Palmira en San Onofre, Sucre. José Ignacio Martínez, uno de los beneficiados, comentó: esta sentencia significa un nuevo comienzo para mí y toda mi familia. Fuimos 7 hermanos que esperamos muchos años por este momento, pero nunca dejamos de creer. Aquí algunas palabras del director. Para nosotros es un significado de alegría. La verdad es que venir a estos territorios acá en San Onofre y encontrarnos con las miradas y los rostros de los compañeros y compañeras campesinas que algún día fueron desplazados y les despojaron su tierra, y hoy regresar nuevamente nosotros como gobierno,
como institución, comunidad de restitución de tierras, y ya entregarles una sentencia de acuerdo a la decisión de los jueces y de los magistrados en Cartagena, nos da un resultado con más de 400 hectáreas de tierras que fueron restituidas y que beneficia a más de 21 familias. Eso para nosotros es un motivo de mucha alegría, puesto que esa es nuestra esencia. Para eso fue que nos constituimos y para eso es que está la ley 1448. Lamentablemente, como el hecho es en contra de uno de los grupos económicos más poderosos del país, la noticia prácticamente fue invisibilizada por los medios de comunicación en Colombia. El Espectador, por ejemplo, solo puso un título, 2 renglones, una foto y ya. En Revista Semana buscamos noticias de Argos y lo que encontramos fue que celebraba su aniversario número 90, y ya les vamos a explicar por qué a la revista no le conviene hablar mal de Argos. Pues resulta que el mayor accionista de Argos es el Grupo Sura. Entre los accionistas del Grupo Sura se encuentra Nutresa, y esta es la junta directiva del Grupo Nutresa. Está compuesta por Jaime Gilinski y por Gabriel Gilinski, los mismos que compraron la Revista Semana. La respuesta es clara: ¿cómo se va a titular en su revista que a otra de sus empresas le tocó devolver tierras despojadas con violencia? Eso sí, Semana es utilizada para titular a favor del gigante económico, incluso titulando que Argos no es empresa despojadora de tierras. En otra publicación incluso titularon que la justicia determinó la buena fe de dicha empresa, pero no sabemos qué justicia es esa, pues la sentencia los obligó a devolver tierras despojadas. Por ello, la cuenta de Elizabeth Ortiz comentó: importante fallo judicial en Colombia, Argos debe devolver terrenos comprados durante el conflicto paramilitar en Sucre, un giro en la lucha por la justicia y la reparación de las comunidades afectadas. Cuando Petro habló de este tema hace algunos meses, fue descalificado por la misma empresa, pero tal parece que el tiempo vuelve a darle la razón. Mi mamá la saca de donde están las mujeres. Alguien dice: saquemos a la última mujer. La escogieron a ella. La agarran por el pelo, le golpean el rostro tanto que todo su rostro, los huesos de la cara se los dañan. La patearon, la intrataron, la amarraron con un cáñamo y un hombre alaba de un lado y el otro. La ahorcaron, le metieron puñales y luego le dispararon. Así murió mi mamá.